En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Jesús dice que el que sirve, el que ama, es el más afortunado? ¿Por qué? Esto lo dice cuando pone de ejemplo a un niño y el más pequeño de vosotros es el más importante. El más pequeño en el sentido del que se abaja, el que ayuda al otro, el que se pone a su servicio. No el más pequeño en el sentido de que tenga menor edad o menor estatura. El más pequeño porque es el que más sirve, el que más ama. ¿Por qué dice esto Jesús? Por supuesto que está en contra de lo que nos dice el mundo, lo que nos enseña el mundo. El más importante es el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más información. El más importante es el que es servido, que tiene muchos empleados, una gran casa. El más importante no es el empleado del hogar, sino el dueño, el empleador. Jesús da la vuelta a este pensamiento, no solamente propio de nuestra época, sino de todas las épocas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya he dicho muchas veces que las preguntas son muy importantes y que las respuestas a veces no existen, pero otras veces sí. No puede haber respuestas si no hay primero preguntas. ¿Por qué Jesús siempre está hablando de que el que ama es el más importante? Seguramente que podríamos tener incluso una respuesta de tipo económico a esto, pero la respuesta de Jesús no es económica, ni siquiera es social, es espiritual. Todo el Evangelio está planteado en una clave de eternidad. Sin esa referencia permanente a la vida eterna, donde habrá una recompensa y también un castigo, no se entiende nada de la moral evangélica. Las bienaventuranzas, que es la carta magna de la ética cristiana: dichosos los pobres en el espíritu, dichosos los perseguidos, dichosos los misericordiosos, dichosos vosotros cuando sufráis por mi causa. No es simplemente un enunciado de felicidades para este mundo, sino que siempre viene acompañado de una promesa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Es decir, todo está basado en la vida eterna. Suprimir el horizonte de la eternidad, de nuestra vida cotidiana, de cómo nos enfrentamos al sufrimiento, a los problemas, al éxito, de cómo nos enfrentamos al trabajo, de cómo tenemos que cumplir nuestras obligaciones cotidianas, nuestros deberes profesionales, nuestros deberes familiares, la vida real, con lo bueno, con lo malo, con lo regular. Suprimir el horizonte de la vida eterna, de la vida real, simplemente nos hace vivir un cristianismo sin raíces y sin futuro. ¿Por qué tengo que hacer el bien? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que dar limosna? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué tengo que ser el más pequeño? El mundo te está diciendo lo contrario. Y Jesús te dice: el que sirve, reina. El que ama, reina. La verdad es que se reina aquí en la tierra, ¿eh? El que sirve, reina aquí en la tierra. Pero no siempre. Por eso está el horizonte del cielo. Ahora, este horizonte, este premio,
En España decimos, largo me lo fiáis, cuando se dice que te lo pagarán en el futuro, que te lo pagarán en la vida eterna. Largo me lo fiáis. Este horizonte, este premio en la vida eterna, podrían ser solo palabras. Meditando ayer sobre este evangelio, me acordaba de una canción que se cantaba cuando yo era un jovencito. En el año 73, Mina y Alberto pusieron de moda una canción en italiano, pero en España se cantaba igual, que decía, no la voy a cantar, Dios me libre, que decía, parole, 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 parole. Palabras, palabras, palabras. Jesús podía ser un embaucador, un vendedor de humo, un timo, un político al uso. Haz esto y yo te lo pagaré. Lo que hacen los políticos, vótame y te daré todo, todo. ¿Era Jesús así? Dichosos los que sufren, ellos serán consolados. ¿Cuándo? En la vida eterna. ¿Y si no hay vida eterna? Vosotros los que servís, vais a ser los primeros. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Y si no hay reino de los cielos? Es decir, si todo el Evangelio está basado en una promesa de eternidad, eso podían ser solo parole, 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 palabras que se lleva el viento, si no hubiera ocurrido algo. No es que si no hubiera ocurrido serían palabras vacías, pero podrían serlo. Pero ha ocurrido algo, ocurrió algo. Por eso todo el Evangelio está basado, se sostiene sobre la resurrección de Cristo. Esa es la prueba. Él promete y Él demuestra que hay vida eterna y que por lo tanto sus promesas se van a cumplir. San Pablo, que lo entendió perfectamente, quizá más que ningún otro de los apóstoles, decía, si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Pero no, decía, no es así. Cristo sí que ha resucitado. Efectivamente, Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Sus promesas se cumplirán. Aparte de lo que nos está dando ya aquí en la tierra, sus promesas se cumplirán. Desde esta perspectiva, que no debemos perderla de vista nunca, en lo cotidiano, en lo especial, en el fracaso, en el sufrimiento, en el éxito. Desde esta perspectiva, tenemos que leer todo el Evangelio. El que sirve reina, aquí, aquí y sobre todo allí. A veces, al que sirve, le reconocen su servicio. Bueno, le aplauden en vida, porque dice la gente qué buena persona es. Y a veces el amor, la generosidad, la bondad, se ve recompensada. Quizá no tanto como se debiera, quizá no por todos, pero sí por muchos. Es una buena persona. Y se gana el cariño de los que le rodean. Otras veces no. Otras veces esa persona que es buena, que sirve, que ayuda, es motivo de burla, se ríen de él, se abusa de él. Por eso, en lo bueno y en lo malo, cuando nos van bien las cosas, cuando estamos sufriendo, jamás perdamos de vista lo esencial del Evangelio. Hay vida eterna. El que sirve reina y reinará. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos sí que existe. Que así sea.